El rugido de un motor V12 de 700 caballos de fuerza hizo vibrar los cristales de las ventanas de todo el vecindario industrial. Un sonido agudo y perfecto que gritaba dinero y poder. Frente al semáforo en rojo de la Avenida Libertad, bajo la lluvia torrencial de la medianoche, estaba el Lamborghini Aventador SVJ de color negro mate de Damián Wexler, el magnate inmobiliario que estaba comprando y demoliendo media ciudad. A su lado, tosiendo humo gris y vibrando como una lavadora vieja, estaba un Ford Falcon del 78, oxidado, con la pintura descascarada y un faro pegado con cinta adhesiva. Al volante de esa chatarra estaba Lucas, un mecánico con las manos llenas de grasa y el corazón lleno de rabia. Damián bajó la ventanilla eléctrica de su nave espacial con una sonrisa de tiburón. Miró el coche de Lucas con un asco teatral y luego miró al mecánico. ¿En serio piensas ir a casa en esa basura, mecánico? Debería estar prohibido circular con algo que devalúa mi asfalto. Lucas no lo miró. Apretó el volante forrado con cinta aislante. Damián, acostumbrado a que el mundo se arrodillara ante su chequera, se sintió insultado por la indiferencia del obrero. Aceleró su motor en vacío, un aullido ensordecedor. Te propongo algo, muerto de hambre. Hagamos esto interesante. Si logras que esa lata de sardinas cruce la línea de meta del Puerto Viejo antes que mi bestia italiana, te doy mi empresa. Te doy las escrituras de Wexler Corp aquí y ahora. Pero si pierdes y vas a perder, quemaré tu taller con todo lo que hay dentro. Los testigos, un grupo de corredores callejeros que se habían reunido al ver los coches, sacaron sus teléfonos. Estaban grabando. La apuesta era real. Damián Wexler, cegado por la soberbia, acababa de apostar su imperio contra un montón de óxido, sin saber que bajo el capó abollado de ese Falcon no había un motor normal, sino el corazón mecánico de una leyenda que llevaba 10 años dormida, esperando exactamente este momento para despertar y devorar el asfalto. La arrogancia es el combustible más peligroso que existe y Damián Wexler tenía el tanque lleno. Había pasado los últimos 6 meses acosando a Lucas para que vendiera su taller, el Pistón de Oro, el último bastión de resistencia en un barrio que Wexler quería convertir en torres de lujo. Lucas había rechazado cada oferta, cada amenaza y cada soborno. Ese taller no era solo un negocio, era el legado de su padre, el lugar donde había aprendido que un coche tiene alma si sabes escucharla. Wexler, frustrado por la negativa de un simple grasiento, había decidido humillarlo públicamente esa noche, retándolo a una carrera que consideraba ganada antes de empezar. Para el billonario, los coches eran estatus. Para Lucas, eran una extensión de su cuerpo. Wexler confiaba en la tecnología de punta, en la fibra de carbono y en la ingeniería alemana. Lucas confiaba en la física, en el nitro casero y en un secreto que su padre había escondido en el bloque del motor antes de morir. La carrera hacia el Puerto Viejo no era una línea recta. Era un laberinto de calles estrechas, curvas traicioneras y pavimento mojado. Era un terreno donde la potencia bruta podía matarte y donde la habilidad valía más que el dinero. Lo que Wexler no sabía era que Lucas no estaba conduciendo para ganar una empresa. Estaba conduciendo para salvar su historia. Y cuando el semáforo cambiara a verde, el sonido que saldría del escape del Falcon no sería el de una chatarra muriendo, sino el rugido de un dragón despertando. Esta es la historia de cómo una carrera de 3 minutos cambió el destino de 2 hombres para siempre. Antes de que los neumáticos quemen el asfalto, quiero saber de ti. ¿Crees que la habilidad supera a la tecnología? ¿Desde qué ciudad estás viendo este duelo de velocidad? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu pasión por los motores. La lluvia golpeaba el techo de metal del Ford Falcon como si fueran balas, pero Lucas apenas la escuchaba. Su mundo se había reducido al ritmo de su propia respiración y a las agujas de los relojes analógicos que había instalado en el tablero.
Temperatura del aceite, óptima. Presión del turbo, al límite. Damián Wexler, en el carril de al lado, reía con su copiloto, una modelo que miraba a Lucas con pena. Wexler ni siquiera se había puesto el cinturón de seguridad de 5 puntos, así de seguro estaba. Para él esto era un juego, una anécdota que contaría en su club de campo mientras bebía whisky de 50 años. ¡Oye, mecánico!, gritó Wexler sobre el ruido de la lluvia. Espero que tengas seguro de vida. Voy a pasar tan rápido que te voy a arrancar la pintura que te queda. Lucas giró la llave de paso del sistema de inyección manual que había diseñado. No respondió. No necesitaba palabras. Su respuesta estaba en la mezcla de combustible que estaba a punto de entrar en los cilindros. Un chico de la multitud se paró en medio de la calle, empapado, con una linterna en la mano. Hizo la señal. ¡Motores listos! Wexler aceleró a fondo el Lamborghini gritando con un tono agudo y futurista, los sistemas de control de tracción y lanzamiento computarizados haciendo miles de cálculos por segundo para evitar que las ruedas patinaran en el agua. Lucas pisó el embrague y aceleró. El sonido del Falcon fue diferente. Fue un trueno grave, gutural, un sonido sucio y violento que hizo vibrar el suelo bajo los pies de los espectadores. El chasis del coche viejo se sacudió como un animal rabioso tirando de la cadena. Wexler miró de reojo y por primera vez su sonrisa vaciló. Ese no era el sonido de un motor viejo, ese era el sonido de algo modificado hasta la locura. 3, 2, 1, ¡ya! La linterna bajó. El Lamborghini salió disparado como un misil, sus 4 ruedas motrices agarrándose al asfalto mojado con una eficiencia tecnológica perfecta. En un segundo, ya le sacaba 2 coches de ventaja a Lucas. Parecía que la carrera había terminado antes de empezar. Wexler rió, relajándose en su asiento de cuero, pero Lucas no había salido a fondo. Sabía que con la tracción trasera y el torque brutal de su motor modificado, si aceleraba a fondo en la salida, se quedaría haciendo trompos en el lugar. Lucas salió con suavidad, controlando el derrape, sintiendo cómo los neumáticos traseros luchaban por encontrar agarre en el agua. Vio las luces traseras rojas del Lamborghini alejarse. «Paciencia», se dijo a sí mismo. «La potencia no es nada sin control». Cambió a segunda marcha. El coche dio un tirón. Los neumáticos mordieron el asfalto. El turbo, un monstruo que había rescatado de un camión diésel y adaptado artesanalmente, empezó a silbar. La aguja de las revoluciones subió. El Falcon dejó de ser una chatarra y se convirtió en un proyectil. Lucas se pegó al asiento. La distancia con Wexler dejó de crecer. En tercera marcha, la distancia se mantuvo. En cuarta, Lucas empezó a recortar. Wexler miró por el retrovisor y vio algo imposible. Los faros amarillentos y mal alineados del coche viejo no se estaban haciendo más pequeños, se estaban haciendo más grandes. Estaban creciendo en su espejo como los ojos de un depredador nocturno. ¡Qué demonios!, murmuró Wexler, pisando más el acelerador. Pero llegaban a la primera sección técnica, el matadero. Una serie de curvas en S cerradas entre almacenes abandonados. Wexler confió en la electrónica de su coche para corregir la trazada. Lucas confió en sus manos. Mientras el Lamborghini frenaba automáticamente para tomar la curva con seguridad, Lucas hizo lo impensable. No frenó. Tiró del freno de mano, cruzó el volante y metió el coche viejo en un derrape controlado a 140 kilómetros por hora. Pasando a centímetros del parachoques trasero de Wexler, el metal oxidado rozando las chispas del asfalto. Wexler gritó al ver el morro del Falcon aparecer a su lado, en el interior de la curva, desafiando la muerte. Lucas lo miró a través de la ventanilla. No había miedo en sus ojos, solo fuego. Y justo delante de ellos, un camión cisterna cruzaba la intersección, bloqueando el camino. El claxon del camión cisterna sonó como el bramido de una bestia moribunda, un sonido grave y terrorífico que se mezcló con el chirrido de los frenos de aire. Damián Wexler,
Dentro de su burbuja de cuero y tecnología, vio el muro de acero acercarse a una velocidad imposible. El ordenador de a bordo del Lamborghini, detectando una colisión inminente, tomó el control, activando el sistema de frenado de emergencia y tensando los cinturones de seguridad hasta cortar la circulación. El superdeportivo se detuvo en seco, derrapando sobre el asfalto mojado, quedando a escasos metros de las ruedas gigantescas del camión. Wexler soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, temblando, con el corazón a punto de estallar. ¡Maldito loco! ¡Casi nos mata!, gritó golpeando el volante. Pero su copiloto, la modelo, no estaba mirando el camión. Estaba mirando hacia adelante con la boca abierta. ¿Dónde está?, susurró ella. Wexler levantó la vista. La carretera frente al camión estaba vacía. No había restos de metal retorcido. No había fuego. El Ford Falcon no se había estrellado. Lucas no había frenado. En el último segundo, calculando la trayectoria y la velocidad del remolque con una precisión que ningún ordenador podía replicar, Lucas había metido el coche viejo en un derrape lateral extremo, pasando por debajo del voladizo trasero del camión, en ese espacio mortal entre las ruedas y el parachoques, rozando el chasis con el techo de su coche. Había pasado al otro lado. Wexler vio las luces traseras del Falcon alejándose en la distancia, 2 puntos rojos burlones en la oscuridad de la lluvia. La humillación fue peor que el miedo. Un mecánico de barrio acababa de superar a su máquina de $500,000 con una maniobra suicida. ¡No, nadie me gana, nadie!, rugió Wexler, pisando el acelerador a fondo. El Lamborghini, liberado de su bloqueo de seguridad, rugió con furia, sus neumáticos anchos escupiendo agua mientras salía disparado en persecución. La recta de la zona industrial era larga, perfecta para la potencia bruta del motor italiano. En cuestión de segundos, el velocímetro digital marcó 200, 240, 280 kilómetros por hora. El paisaje se convirtió en un túnel borroso. Wexler vio cómo el Falcon se hacía más grande de nuevo. «Tu chatarra tiene un límite mecánico», siseó Wexler, sintiendo el empuje de la fuerza G. «La física no perdona. Mi motor vale más que tu vida». Lucas miró por el retrovisor. Veía los faros de xenón del Lamborghini acercándose como los ojos de un demonio rápido. Sabía que en línea recta no tenía oportunidad. El Falcon vibraba tanto que los tornillos del tablero parecían querer saltar. El motor, un V8 antiguo que su padre había rescatado de un desguace, estaba gritando al límite de sus revoluciones. La temperatura del agua estaba subiendo peligrosamente. «Aguanta, vieja», le habló al coche, acariciando el volante desgastado. «No dejes que nos gane ese plástico caro». Lucas sabía que Wexler lo alcanzaría antes de la entrada al puerto viejo. Necesitaba algo más. Necesitaba el secreto. Su padre, un ingeniero que murió pobre porque se negó a vender sus patentes a empresas como la de Wexler, había instalado un sistema experimental en ese coche. No era óxido nitroso comercial, era una inyección de metanol y agua a alta presión, diseñada para enfriar la mezcla y permitir una sobrealimentación del turbo que desafiaba la lógica. Era un botón rojo, pequeño y sucio, escondido debajo de la palanca de cambios. Lucas nunca lo había usado a plena potencia. Su padre le había advertido: «Es para una vez, hijo, una sola vez. Después de eso, los pistones pueden fundirse». El Lamborghini se puso a su lado. Wexler bajó la ventanilla y le hizo un gesto obsceno, riendo, saboreando la victoria inminente mientras lo adelantaba con facilidad. Lucas vio la cara del millonario. Vio la arrogancia de quien cree que el dinero compra la física. Lucas sonrió, una sonrisa triste y feroz. «Hoy no, Damián», susurró, y apretó el botón rojo. Lo que sucedió a continuación no fue una aceleración, fue una explosión controlada. El escape del Falcon escupió una llamarada azul de medio metro.
El motor dejó de rugir y empezó a aullar, un sonido agudo y mecánico que parecía venir de otro mundo. El coche dio un salto hacia adelante, como si una mano gigante lo hubiera empujado. La cabeza de Lucas se pegó al respaldo del asiento. La visión se le nubló por la aceleración repentina. El Falcon, la chatarra oxidada, pasó al Lamborghini como si éste estuviera estacionado. Wexler vio un borrón de metal oxidado y fuego pasarlo por la izquierda a 300 kilómetros por hora. Su sonrisa desapareció. Golpeó el salpicadero, gritando de frustración. ¿Qué demonios tiene ese coche? ¡Es imposible! Estaban llegando a la entrada del puerto. La carretera se estrechaba, flanqueada por contenedores de carga apilados como rascacielos de acero. Era un laberinto mortal. Lucas iba primero, pero el motor del Falcon estaba sufriendo. El humo empezaba a entrar en la cabina. El sistema experimental estaba cocinando el motor desde adentro. Wexler, recuperándose del shock, vio el humo. «Se está rompiendo», pensó. «Su coche no aguanta, solo tengo que presionar, solo tengo que empujarlo». La maldad de Wexler, alimentada por el miedo a perder su imperio, tomó el control. Ya no era una carrera, era un asesinato. Aceleró, acercándose al parachoques trasero de Lucas. No intentó adelantarlo. Golpeó la parte trasera del Falcon. ¡Bam! El impacto hizo que Lucas perdiera el control momentáneamente, el coche coleando peligrosamente hacia una pared de contenedores. Lucas luchó con el volante, sus brazos doliendo por el esfuerzo, y logró enderezarlo. «¡Quiere matarme!», gritó Lucas. Wexler lo golpeó de nuevo, más fuerte. El Lamborghini, diseñado con fibra de carbono resistente, aguantaba los impactos mejor que la chapa oxidada del Ford. Wexler reía, con los ojos desorbitados. «¡Fuera de mi camino! ¡Mi empresa es mía!». Estaban a 500 metros de la línea de meta, marcada por el viejo faro del puerto. Wexler se colocó al lado de Lucas y comenzó a girar el volante hacia él, tratando de aplastarlo contra los contenedores de la derecha. Las chispas volaban donde los dos coches se rozaban, metal contra metal, pintura cara contra óxido. Lucas miró a su izquierda, vio la cara de Wexler deformada por el odio, y vio algo más. Delante de ellos, el camino se bifurcaba. A la izquierda, la ruta segura hacia la meta. A la derecha, un muelle en construcción que terminaba abruptamente en el mar negro y agitado. Wexler estaba en el interior, empujando a Lucas hacia la derecha, hacia la muerte. Lucas pisó el freno para dejarlo pasar, pero Wexler frenó también, manteniéndolo bloqueado. «¡Te vas al agua, mecánico!», gritó el millonario. Lucas miró el abismo acercándose. No tenía espacio, no tenía tracción, y su motor estaba a punto de estallar. Solo le quedaba una opción, una maniobra que su padre le había enseñado en teoría, pero que nunca había probado: usar la fuerza del oponente en su contra. Lucas soltó el volante un segundo, agarró la palanca del freno de mano y miró a Wexler a los ojos. «Si yo caigo, tú vienes conmigo». En el instante preciso en que las ruedas del Lamborghini intentaron morder el espacio donde debería haber estado el chasis del Ford Falcon, la física cobró su precio con una brutalidad matemática. Lucas no giró hacia el abismo, clavó los frenos. Fue una pisada violenta, absoluta, bloqueando las 4 ruedas del viejo sedán en un chirrido agónico que rasgó la noche. El coche de Lucas se detuvo casi en seco, convirtiéndose en un ancla inamovible. Damián Wexler, que estaba empujando con todo el peso y la potencia de su superdeportivo contra el lateral del Falcon para tirarlo al mar, de repente se encontró empujando contra el aire vacío. La resistencia desapareció. El Lamborghini, desequilibrado por la fuerza lateral y la falta de apoyo, perdió la tracción en el pavimento empapado de aceite y lluvia. Wexler gritó, girando el volante frenéticamente, pero a esa velocidad y sin agarre, la tecnología italiana no pudo salvarlo de la estupidez humana. El coche negro salió disparado hacia la derecha,
girando como un trompo descontrolado, pasando a centímetros del morro del Falcon detenido, y se estrelló con una violencia cataclísmica contra una pila de vigas de acero y barriles de arena que marcaban el final del muelle en construcción. El sonido de la fibra de carbono partiéndose y el metal retorciéndose fue ensordecedor, seguido de un silencio sepulcral, solo roto por el siseo del vapor del radiador destrozado. Lucas, con el corazón martilleando en la garganta, soltó el freno. Su motor estaba echando humo blanco, tosiendo, muriendo. «Unos metros más, vieja. Solo unos metros más», le rogó al coche. El Falcon, como si tuviera alma propia y entendiera el sacrificio, dio una última sacudida y avanzó lentamente, cruzando la línea imaginaria entre dos farolas que marcaba la meta del Puerto Viejo. En el momento en que las ruedas delanteras cruzaron la línea, el motor V8 exhaló su último aliento con un clank metálico definitivo y se apagó para siempre. Había cumplido su misión. Lucas se dejó caer sobre el volante, respirando el aire viciado de la cabina, mientras las sirenas de la policía, alertadas por el estruendo del choque, comenzaban a aullar en la distancia. Se bajó del coche, sus piernas temblaban. Caminó hacia el amasijo de hierros humeantes, que antes era un Lamborghini de $500,000. La puerta de tijera estaba arrancada. Damián Wexler colgaba del cinturón de seguridad, sangrando por un corte en la frente, aturdido pero vivo, protegido por los múltiples airbags que habían convertido el interior en una nube blanca. La multitud de corredores y curiosos llegó corriendo, iluminando la escena con cientos de linternas de teléfonos móviles. Wexler, tosiendo, logró desabrocharse y caer al asfalto sucio. Se arrastró manchando su camisa de seda de grasa y sangre hasta quedar a los pies de Lucas. No había humildad en su mirada, solo pánico y una negación furiosa. «¡Hiciste trampa!», gritó Wexler, escupiendo sangre. «Frenaste, intentaste matarme. La apuesta es nula. ¡Nula!». Lucas lo miró desde arriba, con la calma de quien ha sobrevivido al huracán. «Frenar es parte de conducir, Damián. Empujar a otro coche al mar, no. Eso se llama intento de homicidio». Wexler se puso de pie tambaleándose, apoyándose en los restos de su coche. «Nadie vio nada. Es mi palabra contra la tuya, y yo tengo a los mejores abogados. Te voy a destruir, mecánico. Voy a quemar tu taller y te voy a meter en la cárcel por daños y perjuicios». Wexler miró a la multitud, buscando apoyo, pero lo que encontró fue un muro de pantallas brillantes. «Te equivocas», dijo una voz entre la gente. Era el chico que había dado la salida. Levantó su teléfono. «Todos lo vimos, Wexler, y todos lo grabamos. Está en vivo. 30,000 personas acaban de ver cómo intentaste tirar a Lucas al agua. El video ya está en los servidores de la nube. Tus abogados no pueden borrar internet». Wexler palideció. Miró los teléfonos. Miró a Lucas. La realidad de su situación se asentó. No solo había perdido la carrera, había perdido su impunidad. Era una broma. Intentó cambiar el tono, con una sonrisa patética y temblorosa. La apuesta era un juego entre caballeros. «Toma». Sacó su reloj de diamantes y se lo ofreció a Lucas. «Toma esto por las molestias y te compro el taller por el doble. Olvidemos esto». Lucas tomó el reloj, lo miró un segundo y luego lo lanzó al Mar Negro con un movimiento despreocupado. El plop en el agua fue el punto final a la negociación. «No quiero tu reloj, Damián, y no quiero tu dinero sucio. Quiero lo que apostaste ante testigos. Quiero la empresa, o mejor dicho, quiero el control de las tierras que tu empresa robó». La policía llegó en ese momento, rodeando la escena, pero no arrestaron a Lucas. Los videos mostrados por la multitud eran evidencia suficiente para detener a Wexler por conducción temeraria e intento de homicidio vehicular. Mientras lo esposaban contra el capó de una patrulla, gritando que era intocable, Lucas se acercó a él. «La empresa Wexler Corp tiene muchas deudas, Damián. No la quiero entera, solo quiero una firma».
una transferencia de propiedad de los terrenos del barrio industrial a una cooperativa vecinal. Hazlo y le pediré al fiscal que sea indulgente con los cargos de intento de asesinato. Niégate y dejaré que el video corra sin editar en el juicio. Wexler, viendo su vida de lujos desmoronarse y enfrentando años de prisión real, asintió llorando. Firmó su derrota en la tablet de un abogado que apareció entre la multitud bajo la lluvia, iluminado por las sirenas. 6 meses después, el barrio industrial ya no era una zona de demolición. El Pistón de Oro seguía allí, pintado de nuevo, y a su lado un centro comunitario había sido inaugurado en los terrenos recuperados. Lucas no se convirtió en un magnate de traje y corbata. Seguía usando su mono azul manchado de grasa. Vendió la mayoría de los activos de Wexler Corp para pagar las deudas de los vecinos y mejorar el barrio. Pero en el centro de su taller, en un lugar de honor, descansaba el chasis del Ford Falcon. No lo reparó para correr de nuevo. Lo limpió, lo barnizó y lo dejó allí, sin motor, como una escultura. Una placa de bronce en la base decía: aquí yace la chatarra que derribó a un gigante. El valor no está en la pintura, sino en el motor. Una tarde, un coche deportivo nuevo y brillante paró frente al taller. Un joven bajó, mirando con desdén el lugar. ¿Tú eres Lucas? He oído que eres el mejor mecánico. Quiero que hagas que mi coche suene más fuerte para impresionar a unas chicas. Lucas se limpió las manos en un trapo y miró al chico. Sonrió, recordando aquella noche de lluvia. Hijo, dijo Lucas con suavidad, puedo hacer que suene como un trueno, pero si quieres impresionar a alguien que valga la pena, aprende a conducir despacio, porque la velocidad te lleva a la meta, pero el respeto te lleva a casa. El chico, confundido pero intrigado por la leyenda del mecánico que ganó una empresa, apagó el motor y se sentó a escuchar. Y Lucas, con la paciencia de quien sabe que las carreras más importantes no se ganan con gasolina, empezó a enseñar la verdadera lección, que nunca se debe juzgar a una máquina, ni a un hombre, por el óxido que lleva encima.